Súbete al andén que no atropellen tu reino. Súbete al andén que no atropellen tu reino. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Aquí comienza El Andén, el programa de jóvenes para jóvenes en el que hablamos de las noticias de la semana. Como siempre, un gusto volver a subirme al andén. Soy Camila Carvajal. Usted también puede opinar usando ese numeral, El Andén, en todas las redes sociales. María Camila, buenas noches. Buenas noches, Camila. Es un gusto saludarla a usted y a todos los usuarios, los oyentes y quienes nos ven a través de las redes sociales de Blue Radio y Noticias Caracol. Ahora para hablar, Camila, de una semana muy movida en materia política. ¿Cómo le pareció lo que pasó en el Congreso esta semana con las reformas del presidente? Vamos a hablar de la reforma a la salud, pero también la reforma pensional. Sí, señora, fue una semana políticamente muy intensa para muchos problemas del presidente Petro, desafortunadamente. Empecemos por la reforma a la salud, que es el tema de esta noche. Sin duda es una reforma que ya no solo está agonizando como se ha titulado otras veces. Pero ya Camila, le pusieron los santos óleos a esta reforma que parece no tener salida. Porque es que todo el año pasado, por más de 10 meses, hablamos de la agonía y la agonía y la agonía y que volvía a tomar respiro la reforma a la salud. Pues el paciente parece que se murió, ahora sí. Parece que por cuenta de 8, ahora 9 senadores de la Comisión Séptima del Senado finalmente no tendría una opción de prosperar este proyecto en la Comisión Séptima del Senado de la República. ¿Por qué, Camila? Porque esta célula legislativa tiene 14 senadores y se necesita la mitad más 1 para aprobar o negar un proyecto, y la ponencia de archivo ya cuenta con estos respaldos. Ahora falta ver, Camila, pues cuál es la estrategia del gobierno, que sí o sí se va a enfrentar al archivo, sí o sí tiene que pasar por esta cita políticamente desfavorable para el gobierno, y ya veremos entonces cuál va a ser la estrategia de Marta Peralta, la presidenta de esa comisión, que es del Pacto Histórico. Están intentando construir una ponencia alternativa. Eso no va a salvar la reforma a la salud porque rescataría algunos elementos, pero definitivamente le obligaría al presidente a ceder, que es lo que parece no estar dispuesto el gobierno. Con la reforma a la salud, esa fue la noticia esta semana, pero también con la pensional. Avanzó, ahora sí a paso de tortuga esa reforma, porque terminaron de votar impedimentos, María Camila, pero habrá que esperar hasta la próxima semana qué pasa con la reforma pensional, en la que por lo menos hay jugadas de los partidos que usted conoce muy bien, por ejemplo los conservadores. Exactamente, la reforma a la salud, la reforma pensional más bien sigue avanzando a paso de tortuga en el Senado por cuenta de dos conservadores principalmente, de Miguel Ángel Barreto, es conservador del Tolima, y de Carlos Trujillo, desde el inicio muy cercano al presidente Gustavo Petro, expresidente del Partido Conservador. Camila, Efraín Cepeda, Fincho Cepeda, había dado la orden a todos que se salieran. Toda la bancada se salió, menos ellos dos que los vimos ahí votando. Hay conservadores petristas, así digan que no en la colectividad, hay conservadores petristas, Camila, y por eso algunos se quedan en el recinto. Pero súmele que ahí viene otro tema que fue clave en la semana, y es que Carlos Trujillo es uno de los políticos mencionados en el escándalo de los carrotanques de La Guajira. Entonces hay muchos que ya están armando el mapa de cómo él terminó presuntamente favorecido por este tipo de negocios, y por eso, Camila, es que le tiene que seguir votando al gobierno. Claro, es que ni hablar de ese escándalo de la semana. Esta semana está terminando con los carrotanques de La Guajira otra vez parqueados, porque el nuevo director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres encontró que aquí el problema no solo es que no hay agua para llenar los carrotanques, sino que ahora resulta que los carrotanques, como si fuera poco, María Camila, en lo que solo pasa en Colombia, pues no tienen seguro, y sin seguro no pueden circular por un departamento que necesita el agua, que recibió los carros, pero no tiene ni la infraestructura ni el agua para repartir el líquido. Imagínese usted cómo le explica semejante escándalo a una persona que no está en Colombia. Es dificilísimo de entender que aquí haya este tipo de corrupción. Pues él ha optado por por pedirle perdón a la comunidad de La Guajira. Súmele que no son 40 sino 80 los carrotanques que compró Olmedo López, con la advertencia de los técnicos de que esta no era la solución, precisamente que es lo que nos tiene enfrentando esta situación. Y Carlos Carrillo reconoce también que esta fue una iniciativa totalmente fracasada, y por eso, dice el presidente Gustavo Petro, está obsesionado ahora con resolver este tema y va a viajar muy pronto a La Guajira para resolverlo. Fue también, Camila, la semana de pelea entre el ministro de Hacienda
Hacienda, Ricardo Bonilla, y los camioneros, o más bien los transportadores, por cuenta del aumento del diésel, que sería ya unidireccional, no en ese consenso que buscaba el ministro. Me da risa porque es que ya le volaron la paciencia al ministro, pero dicen los camioneros defendiéndose, él está bravo, es porque salimos a marchar y tenemos derecho a marchar. ¿Y sabe de qué más fue esta semana? De la nueva fiscal general de la Nación. Sí, Colombia tiene nueva fiscal, comienza la era que reemplazará a Francisco Barbosa, y la nueva fiscal, Luz Adriana Camargo, ya hasta se reunió con el presidente Gustavo Petro. Es cuestión de trámites, de entregar sus documentos para que oficialmente sea la fiscal general de la Nación, con lo que la Corte Suprema de Justicia y sus 23 magistrados se quitaron un piano de encima en esta polémica por quién iba a reemplazar a Francisco Barbosa. Como se dan cuenta, políticamente esta fue una semana clave en Colombia, muy movida, llena de noticias, así que hoy vamos a debatir, María Camila, de la reforma a la salud, y le tengo invitados para eso, para que entendamos el futuro de esa que es la reforma social más importante del presidente Petro. Bienvenidos. Vamos a hacer una primera pausa y en 30 segundos el debate de esta noche. ¿Cuál es el futuro de la reforma a la salud? ¿Se salva? tiene futuro. Si es que hay futuro para ella, ¿cómo salvarla? Si se hunde, ¿qué va a hacer el gobierno? Bienvenidos. Esto es El Andén. Súbete al andén que no atropellen tu reino. Súbete al andén que no atropellen tu reino. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una. Nadie te viene a callar. Bienvenidos, seguimos en El Andén, aquí en esta discusión alrededor de la reforma a la salud. María Camila, entonces, para explicarle a quienes nos ven y nos escuchan a esta hora, la reforma a la salud, usted se acuerda que ya había salido victoriosa en la Cámara de Representantes. Pasó al Senado, llegó a la Comisión Séptima de Senado, que tiene 14 senadores. De esos 14, 4 firmaron la ponencia que acompaña al gobierno, que es la ponencia firmada por los del Pacto Histórico. Pero, para mala fortuna del gobierno del presidente Petro, de esos otros senadores, 9 están apoyando la ponencia de archivo, lo que significa que esta reforma no saldría de la comisión, no alcanzaría a llegar ni siquiera a la plenaria del Senado. Y por eso el riesgo de una reforma que ahora sí está agonizando más que nunca y que parece no tener salida. Sí, parece que ahora sí sería inminente, pues su archivo, su hundimiento, Camila, y por eso el gobierno le está apuntando a convencer por lo menos a 2 de esos congresistas para evitar el archivo, porque sí o sí, por ley quinta, por el funcionamiento del Congreso, Camila, digámoslo de cierta manera, lo que ya se radicó como ponencia ante la comisión tiene que entrar sí o sí a discusión, y dice Marta Peralta, presidenta de esta célula legislativa, que van a citar después de Semana Santa, cuando cumplan con un requisito, según ella, que es una audiencia pública o una mesa técnica con el ministro de Interior y el ministro de Salud. ¿Sabe qué es lo que pasa, María Camila? ¿Qué? Que a cuál de esos congresistas van a convencer. ¿Quién va a ser el que políticamente diga cambio de opinión? Ellos ya dicen hoy que no se van a dejar convencer, pero pues la historia política de Colombia nos ha enseñado a poco confiar en la palabra de los políticos. Sí, señora. Y entonces ese es el tema de esta noche, entendiendo cuál es la situación de la reforma a la salud, cuyas ponencias se van a votar después de Semana Santa, y razón tiene el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, en decir, de aquí a Semana Santa mucha agua corre debajo del puente. Sí, mucho ministro. consenso. Lo que pasa es que puede que el agua corra para desfavorecer mucho más al gobierno. Y entonces, ¿qué va a pasar con la reforma a la salud? ¿Se podrá salvar? Si se hunde, ¿qué hace el gobierno? ¿Quién es el responsable del hundimiento de esta reforma si eso ocurre? Es el tema de esta noche y por eso tenemos invitados. Sí, si le parece, arranquemos con una cara conocida en El Andén. Nos acompaña Luis Fernando Cruz, que es abogado, que es además el asesor legislativo. Bienvenido, buenas noches. Camila, María Camila, mucho gusto, un placer volver a estar acá. Mirando un tema, digamos que marcó la semana, Sí. y que tiene varias aristas. Yo creo que primero, ¿quién es el responsable? El gobierno, porque con suprema arrogancia no quisieron concertar, no quisieron buscar puntos medios, no escucharon a los ministros, no escucharon a SEMI, no escucharon a asociaciones de pacientes, no escucharon a absolutamente nadie, y en Cámara lo que hicieron fue pupitrar a las bravas el proyecto casi que sin ninguna modificación. Llega el proyecto a Senado, digamos que Senado es mundo aparte de Cámara, y se enfrentaron a una realidad muy cruda, y es que ellos quisieron
hacer lo mismo que hicieron en Cámara, presentaron la ponencia a las bravas, a las carreras de noche, 4 firmas, y pues así no se manejan las cosas. Usted ya se metió al debate, eso es además, ya es le aquí abre un boca. responsable, ya hay alguien señalado. María Camila, ¿quién más nos acompaña esta noche? Nos acompaña también un asesor legislativo del Congreso de la República, Felipe Arrieta, que nuevamente se subió al andén. No lo teníamos Lo hace rato. recuperamos. Lo recuperamos, Felipe, bienvenido. María Camila, mil gracias. Un placer estar aquí. Un saludo a la audiencia, a los demás panelistas. Era el dolor de muela del gobierno. El dolor de muela uno no lo deja pensar, el dolor de muela lo desespera. Y esta semana parece que esa muela se la quitaron. Y eso posiblemente en el corto plazo sea una derrota para el gobierno, pero me parece que en el largo plazo puede llegar a favorecer al gobierno. Luego ahondamos Bueno, ya en ese nos asunto. explica por qué. Yo veo eso difícil, pero ya nos explica por qué. Sí, señora, también esta noche nos acompaña otro de nuestros panelistas, María Camila, otra cara que conocemos aquí en el andén. Julián Jiménez es también uno de los jóvenes directores, puntualmente. Su caso es de Juventudes de Colombia Justas Libres. Julián, un gusto también recuperarlo. Llevaba tiempo sin venir, un gusto. Hola Camila, María Camila, a los compañeros de panel y a todas las personas que nos escuchan esta noche. Muy bien, arranquemos con esta discusión y arranco precisamente con usted, Julián. La reforma a la salud hemos vuelto a titular que está agonizando y parece no tener ninguna salida para revivir en el Senado. ¿De quién es la culpa de lo que está pasando con la reforma a la salud? La culpa es del presidente Petro, de los partidos de gobierno y de un ministro irresponsable que se dedica a viajar en jet privado en vez de estar atendiendo el buen sistema de salud que tenemos desde el año 93. La culpa también es de los congresistas del partido de Claudia López, porque por ejemplo, no sé si se dieron cuenta que hace una hora Fabián Díaz dijo y acaba de anunciar que va a radicar una ponencia en la Comisión Séptima de un proyecto alterno que no busca subsanar las preocupaciones de los sectores que radicaron la ponencia negativa, sino que es un proyecto paralelo al del ministerio que recoge puntos técnicos de las 7 mesas técnicas que hicieron los congresistas de la Comisión Séptima. Entonces, pues es culpa de esos partidos vendidos que simplemente quieren recuperar el control de la salud para los gobernadores y alcaldes. Pero me dejó ahí con una pregunta. ¿Culpa de los partidos vendidos, Varios culpables. del ministro, de los dos? Ministro, partidos vendidos y del presidente Petro. Él tiene varios culpables. Luis Fernando, su culpable para llegar a este escenario, que la reforma, una de las apuestas más ambiciosas del presidente Gustavo Petro, esté en esta etapa tan poco favorable. La culpa es del gobierno, claramente. Repito, es un gobierno que no quiso hablar con nadie, no escuchó las recomendaciones técnicas de los expertos, de los gremios, de ASEM y las CPS, etcétera. Y ahorita se dieron cuenta que las cosas no son a las malas ni a los pupitrazos, sino que esta cosa, o sea, acá hay que, venga, debatamos, venga, argumentamos. Y entonces cuando se enfrenta a una posición distante en Senado, salen a decir, no, venga, no, toca ponerse alternativa, vamos a negociar esto, nos quedan 2 semanas para conseguir 2 votos. Pero pues claramente en 2 semanas no pueden corregir lo que han venido haciendo en un año de atropellos, de no escuchar a nadie, y ahora sí están afanados. Y además una cosa, puede que Fabián Díaz presente esa ponencia alternativa, pero yo no sé hasta qué punto el gobierno va a colitarla, porque si la ponencia se aleja de esos puntos centrales de la reforma, pues tampoco el gobierno la va a apoyar. Entonces, la ponencia alternativa la quiere manejar como una especie de gabela para conseguir votos en 2 semanas, pero qué difícil si algún congresista de esos 9 se llega a voltear, prácticamente es una muerte política. Claro, el que se inmole con esa situación sería muy difícil de explicarle a la opinión pública. Se suma también a este debate Laura Peñuela, que es politóloga y es asesora legislativa. Laura, bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo siempre estoy muy feliz de estar en esos espacios y lista para analizar lo que está pasando con la reforma. Laura, su opinión, ¿quién es el culpable de lo que pasa hoy con la reforma a la salud? Creo que es muy temprano para escoger culpables. En mi análisis, digamos que creo que cada proyecto legislativo debe medirse antes en un termómetro político, debe revisar un ambiente óptimo para la discusión, para su votación. Sin embargo, creo que en este momento estamos en un tira de afloje que nos está costando la salud a los colombianos. Entonces creo que de parte del gobierno no ha sido un buen análisis y no ha llegado a un diálogo óptimo con todas las bancadas, y también de parte de los partidos, que hemos visto que tienen diferentes intereses y que al final el tiempo sigue pasando y la situación estructural que pasa a la salud en Colombia hasta la fecha pues nos sigue cobrando vidas. Entonces creo que es de analizar y sobre todo es de buscar soluciones que requieran una respuesta lo más pronta posible. Pero así las cosas, Felipe,
todos parecen coincidir en que se necesita cambiar cosas en el sistema de salud. Si es así y tan difícil está la situación para la salud en Colombia, ¿por qué la reforma que propone el presidente Petro llegó hasta este punto? Esa es una de las discusiones que más se ha dado en el Congreso y es de los 5 puntos que trae la reforma a la salud más grandes, dijéramos que hay 3 en los que hay consenso. Todo el mundo afirma en que se necesita un modelo de salud distinto para las regiones más apartadas. Todo el mundo está de acuerdo con que es necesario fortalecer los temas laborales en las personas que prestan servicios médicos, y de alguna u otra forma se ha venido construyendo en estos últimos años el consenso sobre la necesidad de que no exista integración vertical en el sistema. Entonces había puntos donde había acuerdo y donde realmente si uno tramitara una reforma de salud con esos 3 puntos podía ser un tránsito fácil, pero el punto del aseguramiento y del manejo de los recursos era el punto que claramente iba a generar unas tensiones muy grandes. Al fin el gobierno decidió emprender el viacrucis, y le llamo viacrucis porque si nosotros echamos la película para atrás nos damos cuenta que esto le costó 2 cambios de gabinete, que el día que en Comisión Séptima de Cámara se aprobó la ponencia sin los votos de la U y sin los votos del Partido Conservador, el presidente salió por Twitter a dinamitar la coalición de gobierno, una coalición de gobierno que le permitió sacar adelante, por ejemplo, la reforma tributaria sin mayores compliques. Entonces esto le costó la coalición de gobierno, le costó un gabinete que era plural, por ejemplo, le costó la renuncia del exministro Alejandro Gaviria, y recuerden que también le costó la renuncia del ministro de Hacienda Ocampo, que cuando responde un derecho de petición diciendo que la reforma de la salud... Ellos no renuncian voluntariamente, sino ellos simplemente atienden de lo que eran conscientes, porque Gaviria siempre dijo que esto iba a pasar en este gobierno, pero la culpa de que esta reforma no llegue a feliz término es de Gustavo Petro y de los vendidos. Alejandro Gaviria en su momento fue un vendido, que estaba en otra cartera, pero él conscientemente 6 meses antes de la elección dijo que iba a pasar con este gobierno, y es lo que ha venido pasando. Y también los responsables de que se hunda esto es que los gobernadores y los alcaldes de ciertos sectores políticos quieren retomar el control aún más en las regiones sobre los entes, las empresas sociales del Estado, como lo son los hospitales públicos. Pero perdóname, te interrumpo. Digamos, uno puede nombrar que hay vendidos en el Congreso, pero es parte de la negociación que se ha dado. Por ejemplo, en la reforma pensional, los que salvan el quórum y la votación del primer debate en la Comisión Séptima son los partidos cristianos. Entonces, parte de la dinámica como funcionan las democracias es los partidos políticos. Entonces, el gobierno intenta negociar en el Congreso, y así se hacen las reformas, y en esta reforma en particular el gobierno lo que le falla es un cálculo de inicio, y es el gobierno ha debido prever que esto era un tema muy difícil y que si no arrancaba la reforma con un consenso más o menos claro, iba a ser imposible y se iba a someter a perder la coalición de gobierno, a perder varios ministros y al final del día terminar pues sin el pan y sin el queso, sin reforma y con un desgaste político superlativo. Y adicional a lo que está complementando Felipe, quisiera mencionar que la ponencia, en teoría, que radicó el gobierno como mayoritaria o que vendió como mayoritaria en la Comisión Séptima, se redujo de 154 artículos a 143. Eso quiere decir que también es un mensaje a la Cámara de Representantes, que los acuerdos que llegaron obstaculizando, un poco difíciles de lograr en la plenaria y en la Comisión Séptima de la Cámara, al final, pues no le interesa, o al gobierno no le interesa modificar el plan inicial o la reforma como la presentó de manera original. Señor, lo veía levantando también la mano, Julián. Pues es entendible que en las dinámicas políticas hay negociaciones, pero el problema de Gustavo Petro y de este gobierno es no entender que el sistema de salud que estableció la Ley 100 es un muy buen sistema de salud, que tiene fallas, sí, pero es mirar los indicadores antes del 93 y en los primeros 5 años de implementación, por ejemplo, sobre la cobertura. Claro que hay regiones del país apartadas donde hay unas problemáticas que no se han podido subsanar, pero esto es por los políticos regionales y por la forma de ejecución que se contempla en las regiones, no es per se por el sistema, que hay que articular más lo nacional con lo rural. Con lo regional es correcto, pero Gustavo Petro ha tratado de hacer fracasar desde que está siendo presidente en ejercicio, desde el 7 de agosto de 2022, ha tratado de sabotear sistemáticamente el sistema.
Antes de que él fuera presidente de la República, en las encuestas de satisfacción sobre el sistema de salud colombiano solo había un inconformismo en la ejecución y acceso al mismo del 16%. A hoy estamos en el 33%. Ese es un indicador que no se, digamos, uno no puede medir la gestión de un gobierno con ese indicador. Porque bien Es que podría yo no haber estoy llegado... diciendo que él... Claro, pero tú estás él- diciendo que ese indicador dice que confirma que Gustavo Petro ha intentado sabotear el sistema de salud. Puede que sí, Es un indicio. pero ese no es el indicador Y que lo los comprueba. retrasos de pagos en la ADRES que se han visto en este año y medio es algo que no se había visto en los últimos 20 años desde que existe esa entidad. Entonces, ¿y quién pone el director de la ADRES? ¿Y qué hace la ADRES? La ADRES es la entidad que se encarga de girarle a las IPS y a las EPS los recaudos que hacemos los contribuyentes. Cierro Pero cierro miren con una algo- cuñita, para con una que cuñita sea el chiquita, y girador es oficial de los las problemas financieros del sistema de salud son anteriores a la pandemia y anteriores al gobierno. Sí, pero- recuerden pero que es a que Duque, la a Duque, plata- a Duque pero le hay tocó plata tramitar un proyecto de ley Es que de hay punto plata. final Hay casi para 46 billones en glosa. Y es plata que la ADRES tiene guardada, que por alguna razón dice, oh, no pasa la auditoría principal, mandemos la glosa. Y el proceso para salir de glosa tarda entre 5 y 6 años. Y ese es el pero en problema que tiene el tocó gobierno con la tramitar la ley CPS. de punto final. Hay un tema muy preocupante y es lo que va a hacer el gobierno cuando esto se le caiga, porque seguramente se cae. Y es que el problema es que la chequera la sigue manejando el gobierno, y lo que va a seguir haciendo Petro es tratar de quebrar o asfixiar financieramente las EPS. Si usted mira, por ejemplo, lo que decía Julián, la deuda de presupuestos máximos con las EPS asciende a 2.5 billones. La deuda, el rezago por la no actualización de la UPS a los precios adecuados asciende a 5 billones, de la UPC, perdón, asciende a 5 billones de pesos. Entonces, claro, la reforma se cae porque es casi imposible salvarla, pero el problema es qué reacción va a hacer el gobierno, porque las va a seguir asfixiando. Y hoy en día las EPS de 100 pesos que le entran de UPC está gastando 102, están en pérdidas. El gobierno no les gira la plata. Entonces, digamos, bien que se caiga la reforma, pero también hay que ver Pero que el Luis gobierno Fernando, no venga, trate le de traslado quebrar. una pregunta, ya que usted pone ese indicador de la UPC que ha hecho varias veces el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Si el negocio es tan poco rentable, ¿por qué hoy gastan más de lo que le giran por paciente, que es lo que traduce la UPC? ¿Por qué entonces no renuncian a ese negocio del aseguramiento de la salud y estamos en esta pelea? Si es un negocio tan malo, si definitivamente la plata no alcanza, el gobierno le ha dicho, listo, señor EPS, yo asumo ese negocio. ¿Por qué la EPS no es que- renuncia a él si es un mal negocio? Claro, pero es que hay una diferencia, la plata sí alcanzaba. No alcanzas en este gobierno porque no han hecho las actualizaciones de precios de acuerdo al comportamiento económico. Es decir, si uno mira... Pero por la ejemplo, deuda a la salud viene muchos gobiernos Claro, atrás. claro, pero la plata alcanzaba para que hubiera, se cubriera el gasto en salud y el gasto administrativo y quedara un poquito para que fuera sostenible el sistema. Pero Petro está congelando la plata, no gira los recursos, y ahí es donde las EPS empiezan a asfixiarse. Y esto no es que las EPS quieren, es que la salud de los colombianos queda en jaque, y si esto se vuelve un sistema de aseguramiento público, ahí sí que apague y vámonos. El planteamiento del ministro sobre la situación financiera del sistema ha sido realmente muy buena y ha sabido defenderse en muchos espacios. La cuestión real es que puede que el ministro tenga razón en su diagnóstico, pero la propia reforma que estaban adelantando tampoco solucionaba sus problemas. Ahora, realmente cuando uno mira el problema del sistema de salud, y es parte de las fórmulas de indexación no contemplaban presiones inflacionarias demasiado altas. Colombia lleva 2 años con una inflación bastante alta y ahí está en parte el desajuste. Ahora, cuando se pregunta por qué si el negocio es tan malo, ustedes no lo sueltan, aquí también hay que sincerar el debate y decir, en el sistema de salud hay intereses económicos. Y algunos de los sectores económicos más importantes de este país que mayor interlocución tienen y que históricamente han tenido control del sistema político, están en ese negocio. Y no está mal. Eso de entrada, los que creemos que la salud es un derecho, creemos que el derecho se debe garantizar, no importa quién lo garantice. Usted al ciudadano le garantiza el derecho, no importa si es un público o es un privado. Pero entonces, si uno no reconoce que en el sistema de salud hay intereses económicos, que los grandes gremios han hecho una presión muy fuerte y que además históricamente, aquí pasa una cosa muy chistosa, y es históricamente la Cámara de Representantes era la Cámara rebelde. Todos los gobiernos siempre han tenido muchos más problemas en arreglar a la Cámara de Representantes que al Senado, porque el Senado tiene una composición muy empresarial, el Senado tiene una composición política donde ningún senador le responde a sus electores porque son retazos de varias regiones. En cambio, en la Cámara de Representantes históricamente sí hay responsabilidad política, porque usted se elige por Cundinamarca, por Boyacá o por Santander, y a los 4 años, cuando tiene que ir a rendir cuentas, tiene que sacar los votos ahí. En cambio, el senador lo que hace es coger 4 cámaras Sí.
y así se hace su votación. Entonces, este tema nos terminó también descifrando un poco de cómo funciona nuestra democracia y cómo las dos cámaras que tenemos son distintas y cómo eso hace que en este gobierno en particular haya sido más fácil tramitar las reformas por la Cámara que por el Senado. Sí, pues no sé si tan fácil, Felipe, porque fueron más de 10 meses, pero Laura, es bueno, Camila, la discusión técnica, pero el punto es si ahora eso tiene sentido, porque aunque el gobierno está dispuesto o se declara dispuesto a un consenso, el punto es que a esos 9 congresistas ya no les interesa eso. Eso dicen. Eso dicen, Por ahora. exactamente, por ahora. Entonces, volviendo un poco al tema político, Laura, ¿qué importa si el gobierno nuevamente dice sentémonos a hablar sobre el modelo económico del sistema de salud, sobre la intermediación de la CPS, que igual, Camila, siempre han dicho que están dispuestos a armar consensos y nunca han cedido en esos puntos inamovibles? ¿Eso servirá de algo en este punto en el que estamos para que usted cree que finalmente el gobierno va a lograr quitarle 2 votos a ese grupo de 9 de aquí a Semana Santa cuando arranca el debate? Creo que en este momento, hablando del termómetro político, no creo que sea como la mejor opción y llega tarde. La verdad, el consenso que busca Marta Peralta llega tarde. Y no sé si ustedes recuerdan lo que ocurrió en la Cámara de Representantes cuando las representantes Julia Miranda, Catherine Miranda, sufrieron un ataque político y sobre todo un ataque, una bajeza machista en redes sociales por solicitar una mesa técnica, una proposición que buscaba precisamente acuerdos en lo crucial y en lo estructural de la reforma a la salud. ¿Quién no quiere que la salud llegue a los territorios? Creo que nadie. ¿Quién no quiere que la salud sea digna para cada colombiano? ¿Quién no quiere que se siga perpetuando ese paseo de la muerte que tanta gente, digamos, que ha vendido en sus campañas y como lema de campaña? Entonces creo que al final el gobierno lo único que ha demostrado es que no quiere escuchar y no ha querido escuchar ni ceder en los puntos. El llamado que hace Marta Peralta llega con horas de retraso, llega en un momento en el cual Pero los Laura, la congresistas ya no interrumpo quieren para negociar. una cosa, es que no es... Sí es culpa de Marta, porque lo que ella dice, Camila, es que ella ha sido prácticamente ese fusible del gobierno, es decir, la han puesto como cabeza de la comisión, como cara de la pensional, cara de la salud, hágale usted ahí, mamita, resuelva el tema político, y el gobierno no ha hecho nada. Lo más triste, además de poner a Marta en momentos en los cuales ella tiene que asumir culpas que creo que no le pertenecen, también lo que se rumoraba o se escuchaba era que Lorena Ríos, mientras seguía organizando mesas técnicas, pues al final del día no se tuvo en cuenta sus mesas técnicas porque ya había una ponencia del gobierno La que y se fue movió erradicada. fue Lorena Además Ríos. que, ¿saben una cosa? Esto va muy de la mano de la radicalización que hemos visto en el gobierno en los últimos meses. Ese primer gabinete, más allá de si fueron vendidos o no, digamos que es cuestionable, pero ese primer gabinete tenía un tono mucho más moderado, mucho Técnico. más de, digamos, tirado hacia el centro, un tono más liberal, donde había más espacio de interlocución. Pero cuando Petro rompe con ese sector, empieza a sacar todos los técnicos y empieza a llenar el gobierno de activistas, pues claramente es un gobierno que no le interesa hablar y que quiere gobernar a punta de decreto. Pero La creo que el doctora problema... La doctora Corcho no era una técnica. Ella toda la no, vida no, trabajó. cero técnica. O sea, que habían algunos técnicos como Gaviria, debe ser cierto. Pero ese también era un gabinete lleno de amigos del presidente, radicales. Y por eso la primera... claro, El pero tema de los mil amigos del veces presidente es algo que gobierno, hemos visto en gobierno todos con los opositores. gobiernos. Pero Sí, mil la veces primera mil veces mejor tener Duque un lo tipo hizo como 4 años y por Jorge eso le fue Iván como le fue. González. Sí, porque Duque mantuvo a todos los santistas en la mayoría de entidades. Entonces no pueden ¿Cuál decir... era el opositor que gobernaba con Uno Duque? gobierna con los amigos, pero los amigos deben Pero tener venga, una hoja de vida Camila, ese profesional. no es el tema de debate, pero haciendo aquí un poco de honor a la verdad, Julián, hay que decir que aunque sean amigos del presidente, porque cualquier presidente gobierna con sus amigos, ¿Quién sí no? se ha salido la parte técnica del gabinete. Pues de algunos. Pues, Por eso. Pero, por ejemplo, en salud, yo me quedo con Porque Jaramillo. usted dice y que no Alejandro con la Gaviria doctora es un Corcho. vendido, pero Alejandro Gaviria era es un hombre que técnico. conoce el sistema de salud. Sí, Sin duda alguna, pero él 8 años estuvo como en esa ministro. cartera. Entonces, él sube la cartera Pero de sale educación. por el tema de la reforma a la salud. Eso dice él. No, él sale por una filtración de una carta Por que le eso, escribe de a un Petro tema por el y- tema Pero de la creo salud. que son Carta. varios que salen. Ahorita el exdirector del DNP, Jorge Iván González, también tuvo reparos frente a la reforma a la salud. Igual Claro, José Antonio pero entonces Campos, si Cecilia esta López. reforma tenía en conjunto tantos reparos dentro del mismo gobierno, ¿por qué, Laura? ¿Cómo intentar explicar que el presidente hoy, cuando la reforma sigue agonizando, que ya no tiene ninguna Están cuidados posibilidad, intensivos. dice el propio presidente, es que no la retiramos? ¿Cómo explicar esa actitud del presidente? Yo consideraría que
también lo que está pasando en el sistema actual de salud, la deuda que tenemos hasta la fecha y las cifras que mostró el representante Andrés Forero el día de la moción de censura al ministro, que son preocupantes, unas gorras casi de 2.500.000, un helicóptero de 30.000 millones. Creo que este escenario también se hace óptimo para que el presidente justifique ante la ciudadanía por qué es necesaria la reforma a la salud. Y obviamente cuando lleguemos al 20 de junio, si él no la retiró y se va a hundir por términos de tiempo, seguramente van a haber crucificados y seguramente el presidente va a poner a unos enemigos de la salud. Ah, bueno, llegamos al punto que es. Entonces, Felipe, ¿quién es el crucificado? ¿Quién puede el presidente Petro crucificar por esta crisis con la reforma a la salud? Cuando yo empecé, dije que a largo plazo el gobierno iba a salir ganador y todos abrieron los ojos y les voy a explicar por qué. A ver. En este momento pierde un pulso político muy importante. Lo que viene después es cada vez que haya algún problema en el sistema de salud, cada vez que una EPS sea intervenida, cada vez que sea un escándalo, que una persona se muere a la puerta de un hospital, cada vez que se aumenten los tiempos de espera, el gobierno va a salir a cobrar y decir: señores, yo intenté resolverlo, gasté mi capital político intentando tramitar una reforma, que es un argumento gana-gana. Porque en el si hubiera, pues nadie pierde. No, y creo que es la única estrategia que tienen. Y el gobierno ahí va a ganar. De hecho, si yo me fuera a lanzar al Senado por el pacto histórico, yo tendría la campaña lista de hacerla en la puerta de los hospitales. Porque ese sí va a ser un discurso fuerte. Pero esa campaña le puede durar poco porque el Partido Conservador ya dice en la próxima legislatura: yo presento la propia reforma de los conservadores. Y que no va a tener mayorías. Y si ahí se soluciona el problema, se quedan sin campaña. Pero no van a tener mayorías. El gobierno no va a perder la mayoría en la Cámara porque están las 16 cruces del CITREP y eso, digamos, el gobierno puede no tener mayorías, pero lo que nunca va a tener es la posibilidad de una contrarreforma. Pero y yo les voy a decir, estrategias legislativas, te interrumpo ahí, Felipe. Ellos intentaron con la reforma laboral jugar con el tema de los impedimentos. Fallaron, porque al final necesitan el quórum completo para votar el orden del día. Legislativamente también hay que mirar la labor y la gestión del ministro del Interior. Si bien el ministro de Salud actual es la cabeza y la cara popular de la reforma, también hay que no dejar a un lado por qué existe un ministro del Interior, cuál es su labor, cuál es su gestión y para qué está ahí. O sea, el ministro ha estado ausente. ¿Los Yo lo crucificaría a los dos. No ha estado presente. Evidentemente abandonaron a Marta Peralta en la comisión. No vemos ningún acuerdo, ningún apoyo tampoco por parte de la congresista de la mano del Ministerio del Interior, que es el que al final busca los votos. La senadora Marta también es responsable. No va a salir crucificada, pues porque es senadora, pero ella va a salir muy mal de este proceso y ella es una de las principales responsables porque tuvo la irresponsabilidad de aceptar, presentar y ser la ponente de esa reforma. Y pues era la ponente principal siendo la presidenta de la comisión. Entonces yo sé que se está tratando de hacer ver que ella es una víctima, que no ha tenido acompañamiento del gobierno, pero pues Jaramillo es un hombre muy pragmático que entendió que esta reforma nació muerta y Gustavo Petro no la retira sabiendo que está agonizando y técnicamente está hundida la reforma, pero no la retira porque eso solo demuestra lo que es su gobierno y lo que él es como persona, obstinado, terco, y él aborrece el buen sistema de salud que tiene Colombia y él quiere llevarnos a sistemas de salud muy similares a lo que teníamos antes del año 93, donde la gente sí se moría, pero no una persona en la entrada del hospital, sino filas, porque es que todos somos muy jóvenes y yo creo que las personas más críticas de la Ley 100 nunca se dieron la tarea de estudiar qué sistema existía antes de la Ley 100. Que el sistema es perfecto, no es perfecto. Que el sistema se puede mejorar, sí. Pero tampoco es cierto que en todos los hospitales de Colombia todos los días se están muriendo personas. No, y sabe también que lo que pasa... Por inasistencia. A nosotros no se nos puede olvidar que Petro es muy bueno haciendo campaña y es muy mal ejecutor. Entonces, cuando se hunda la reforma y por eso no la retira, él va a comenzar una narrativa de victimización donde va a decir: mire, yo intenté cambiar el sistema, pero la oligarquía, las mafias del Senado y todo su discurso 20 Pues juliero. hoy ya dijo que las personas que firmaron esa ponencia de archivo, lo dijo en Twitter, estos senadores eran aquellos que hacían el favor a quienes con el capital de plata pública les habían financiado. No, y el ministro campaña. también lo dijo en un tuit del día de hoy, dijo: esto va a tener un costo político para los firmantes de Entonces va a salir con esa narrativa victimizante
y ahí va a utilizar para hacer campaña estos 2 años diciendo que es que no lo dejaron gobernar, como cuando pasó en Bogotá, exculpando su A no ineficiencia. ser que la vuelva a presentar y largo que cuando plazo, la presente busque alianzas. en El caso de Berenice Bedoya, para mí es muy particular. Una persona que hacía parte de la coalición de gobierno, algo creo que debe haber un interés de por medio que no se cumplió, una promesa que puede estar en un hilo, que puede permitir que tal vez se vuelva a presentar y ahí tenga un trámite óptimo en la comisión. En el largo plazo el gobierno gana por una razón muy sencilla. En las encuestas de opinión, en todas, la institución más desprestigiada de este país después del ELN es el Congreso de la República. Sí. No hay nada más popular Pero que ha subido una enfilar aprobación, baterías. ¿no? Ha subido una aprobación. Claro, pero tú enfilas baterías contra el Congreso de la República y vas diciendo, yo intenté salvarle de los colombianos, el Congreso no me dejó. Por el contrario, si el presidente, a pesar de todo, se hubiera notado la victoria política de sacar la reforma, sigue un triunfo. La gente dice, ok, hay coalición de gobierno, el gobierno tiene la chequera, luego tiene las mayorías, pero lo que seguía después, 2 años después de la implementación de una reforma que tenía unos problemas muy graves, era el caos del sistema, y ese costo político para el petrismo y para la izquierda hubiera sido muy grave, mucho más grave que dejar hundir la reforma a la salud en este Yo momento. creo que todavía no podemos decir que esto no va a volver a continuar. El presidente ha planteado una segunda reforma laboral, también la primera se hundió por el mismo motivo, falta de consensos, estrategias totalmente fallidas. No descartaría la idea de que después del 20 de junio llegue el 20 de julio el gobierno con una nueva reforma laboral. Ojalá que el gobierno no se equivoque en eso, pensando por ejemplo en la reforma laboral. La reforma laboral hay un punto que tiene consenso, y es volvamos a los recargos festivos y La a reforma la laboral hora. no se mueve por lo colectivo. De acuerdo, Eso es lo exacto, único exacto. polémico. Si Quítenlo, ellos sacan eso y radican un proyecto de ley, pero tienen que vol- sacrificar la cabeza de la ministra, porque la ministra, el único mensaje ¿cuál es? Vamos a luchar por lo colectivo. y ojalá logren, ya que no tienen la muela que les duele, enfocarse en sacar la reforma que es la que más consenso tiene, la que es más necesaria, que es la pensional. A ver si que salvamos igual el año está, que legislativo. igual está trabada, y en últimas, para Petro tampoco es un mal escenario durar 2 años sin Congreso. Al final el Congreso lo necesita para el presupuesto, y el presupuesto, yo creo que como sea, sale. No, el Digamos, presupuesto sale, el problema es la siempre ejecución. Claro, Y claro, si se pero cumple en todo lo que caso se para la promete. ejecución tú no necesitas al Congreso. No, Pero es una articulación. Laura, el presidente volviendo Petro un puede poco- plantearse la idea de no gobernar sin Congreso 2 años y empezar a tomar los mangos bajitos y a intentar buscar que en el 2026 lo que venga no sea Y una la debacle pregunta política. es, ¿la bancada del pacto histórico estará dispuesta a no gobernar? ¿A sentir que están derrotados constantemente El frente a los pacto demás histórico- partidos? La coalición de lo que era el pacto, sabemos que está fragmentada, pero los congresistas como David Racero, que fue el primero en salir a criticar la proposición que radicó Catherine Miranda y el primero en cuestionar lo que faltaba con la reforma en la salud, ¿estará dispuesto a dejar su ego a un lado y permitirse derrotas dentro de la plenaria, dentro de las comisiones? Eso creo que también es cuestionable. Yo creo que acá hay que precisar unas cosas y pues decir que el gobierno va a ganar porque al pueblo le vaya mal, porque el mismo gobierno lo va a asfixiar y va a decir, ven que yo tuve razón en que había que cambiar este perverso sistema de salud, pues es una afirmación desafortunada y no van a salir así la mitad del sistema se cayera ahorita y Petro dijera, yo les dije, ellos no van a salir fortalecidos, y sus propios senadores son firmantes y están apoyando por debajo el proyecto de libertad política, porque se quieren ir del pacto histórico, porque ellos entienden el fracaso que es ese proyecto político. Pero es que En también el pacto ese- histórico, las no. firmas de ese proyecto tienen que ver con el problema que tienen con tener 7 partidos en la coalición y que un senador del maíz no pueda apoyar a una persona que esté en la UP y que una persona de la UP no pueda apoyar no en es Y el es por que POL. no eso. entiendo No es cuál por es el eso. problema. Ningún Bueno, eso no es lo que congresista dicen los quisiera senadores, pasar. ¿no? O sea, creo que el escenario más feliz de cualquier congresista es poderse pasar de partido cuando Bueno, quiera. Laura, volvamos un poco al tema de la salud porque aquí estamos hablando de todo el escenario político, pero ¿qué pasaría, Luis Fernando, si finalmente la reforma en la salud no es aprobada en el legislativo y el gobierno empieza, como ya lo anunció, a implementarla por decreto? Incluso, Luis Fernando, mucho se decía antes, porque ahora muchos critican esta iniciativa del gobierno, pero mucho se decía cuando se radicó la reforma que muchos puntos que el gobierno quería pasar por el Congreso se podían implementar y que era pues falta de ganas de ejecutar.
Pues esa es la mayor preocupación por la misma estabilidad del sistema, lo que se puede venir a futuro, porque es que recordemos que la chequera la maneja el gobierno. Entonces, el incremento de la UPC, el pago de los presupuestos máximos, por ejemplo, lo que está haciendo el gobierno de destinar 5% de la UPC a equipos básicos de salud. O sea, Petro lo que está jugando es a implosionar a las EPS desde adentro, porque si las quiebra, pues necesariamente los usuarios van a tener que pasar a la red pública. Entonces, es más caja que le entra al gobierno, y entre más caja le entra a la red pública, pues ahí también se puede hacer mucho juego electoral. Entonces, el gran riesgo, no por Petro, no por el Congreso, sino por la salud de los colombianos, es que el gobierno se radicalice aún más de lo que ya está y empieza digamos, siga con su objetivo de quebrar financieramente a las EPS, asfixiarlas, presionarlas, dejarlas sin UPC, dejarlas sin recursos y tratar de movilizar todo ese nivel de aseguramiento a la red pública. Felipe, esa teoría, Luis Fernando, ¿no será que al final ese es el objetivo del gobierno Petro? Usted dice salir fortalecido, porque mirando de cara también a unas elecciones y al discurso de les advertí, pero el Congreso no dejó, ¿no será acaso que el objetivo del gobierno es gobernar por decreto? Pues yo esperaría que no. Sería triste que una persona con la que uno puede tener diferencias políticas, pero que uno le reconoce un talante democrático, pretenda implementar una reforma por decreto y en últimas terminar gobernando por decreto. Sobre eso habría que decir también que hace unos 6 o 7 meses, cuando la reforma estaba también viviendo un escenario muy complicado en la Cámara, sale ASEMI con la firma de las grandes EPS del país diciendo: estamos a punto de quebrarnos. Y es precisamente esa misma carta la que termina impulsando al gobierno a decir: se necesita la reforma. Entonces, aquí también yo entiendo que exista animadversión por el gobierno Petro y que el tránsito de la reforma haya sido tan traumático que no puede dar confianza. Pero no hay que cerrar la puerta a la posibilidad de decir: quizá el sistema está necesitando un ajuste en lo financiero urgente, y si no se atiende, lo que nos vamos a terminar es tener un sistema que va a acumular déficit año tras año y al final pues va a ser completamente... Pero ahí tenemos que tener en cuenta algo, y es que el problema financiero, puede que haya, digamos, temas de la ejecución común y corriente que generen problemas, pero el problema financiero de estos 2 años es que el gobierno, que es el que tiene la responsabilidad de hacer los incrementos, los ha hecho por debajo del nivel de costo que han tenido el sistema. Entonces, por ejemplo, la UPC ha tenido unos incrementos los últimos 2 años por pandemia y por inflación muy altos, y los incrementos que ha decretado el Ministerio de Salud han sido por debajo de esa media que se necesitaba. Y en presupuestos máximos, que son los servicios no POS, el gobierno no gira los recursos porque sencillamente no los quiere girar. Entonces, a lo que está jugando es a quebrar, a asfixiar financieramente las EPS a más no poder, hasta que sencillamente se retiren del negocio y los usuarios sí o sí tengan que pasar. ¿Cuántas EPS se han quebrado en Colombia antes de Petro? No solo ¿Y cuántas leyes de punto final hemos tenido para ajustar? Petro a lo que está jugando en este momento es a quebrar a las 18.000 IPS. Es que la gente cree que el sistema y la red de salud en Colombia son las EPS, pero no. La EPS es casi que un mero intermediario entre el que realmente... Y la deuda de las EPS, y para lo que necesitan caja, es para pagar en efecto sus compromisos con las IPS. Pero insisto, la ADRES también gira la plata a las IPS. Estos problemas no nacieron con Petro. De todos los servicios no antes de pandemia... de todos los servicios post, la ADRES es la que le gira a las IPS. Pero ¿por qué la EPS se levanta? Porque es que ellos dicen que no les alcanza la plata y el gobierno dice: nosotros le estamos girando y usted no está distribuyendo el dinero como tiene que ser. Entonces, ¿quién los pone de acuerdo? Pero el gobierno, o sea, el problema es que la Superintendencia de Salud, como todas las superintendencias en este país, se convirtieron en instituciones inquisitivas y perseguidoras, ¿sí? En vez de hacer acompañamientos preventivos, porque quieren un sistema de salud preventivo, eso también deberían aplicarlo en los modelos económicos y administrativos, que la superintendencia, en vez de ser ese inquisidor que va cerrando y multando, se convierta en una institución que no solo haga la supervisión, sino también la inspección, vigilancia y acompañamiento técnico para evitar esos problemas que las IPS los tienen y las EPS, y a veces es por corrupción, pero que pues meramente no es lo que tiene en jaque en este momento al sistema, sino lo que lo tiene en jaque es que pues les están, o sea, no es rentable. Y tú preguntabas ahorita, entonces, ¿por qué siguen en un negocio no rentable? Porque hay unos intereses económicos y porque este gobierno no será eterno y el pacto histórico no volverá a la presidencia después del 2026 en muchos años. Yo tengo un comentario respecto a lo de si el presidente decide gobernar por decreto, y creo que ya lo hemos visto con lo que ocurrió con La Guajira, con el decreto que sacó mal hecho respecto al presupuesto general de la nación. Entonces creo que también mirando digamos que esta opción de gobernar por decreto, ya el presidente lo ha intentado y han sido intentos también fallidos y la Corte Constitucional está encima,
para revisar efectivamente si cada decreto pues va a estar mal escrito como los han hecho anteriormente. Y seguramente va a ser así, porque si antes había un poco más de tecnócratas, pues ahora lleno de influencers y de amigos de él, que pues, sí, uno no gobierna con enemigos, pero amigos que no tienen ni siquiera formación académica suficiente para estar en cargos tan pero técnicos. mire que si hay más activistas, ahí no se está Claro, reconociendo. no, o sea, sí, no, pues el señor Bolívar es un tuitero de toda la vida, o sea, José Antonio Campo no. Entonces, Y mira una preocupación adicional. El problema de gobernar por decreto es que el tiempo, digamos, que se demoran los jueces para fallar las decisiones es muy largo. En el tema de la Corte Constitucional fue relativamente rápido porque era un decreto, digamos, Pues. de estado de excepción, tiene control. Digamos que no fue un año, fueron 6 meses. No, pero sí Pero fue el rápido. gobierno, rápido. el gobierno El problema Duque es que- derogó la ley de garantías electorales para gastar 6 billones de pesos con contratos interadministrativos para favorecer a sus amigos, sabiendo que era inconstitucional, y la Corte lo tumbó después de elecciones. Tiene toda la, Claro, tiene toda la entonces razón. Es el que problema la es brecha que de tiempo es importante. esa es una práctica que se hace mucho porque yo saco una cosa inconstitucional, pero el Consejo de Estado se demora año y medio en sacarlo. Entonces, el problema, ¿cuáles son los efectos que se van a generar en el sistema de salud en ese año y medio hasta que se demanden todas las resoluciones, los decretos? Ese es el riesgo para la salud de los colombianos. Señores, hemos hablado de quién es el culpable, del futuro para la salud de los colombianos y de lo que viene políticamente hablando. Si es así y si todo como pinta en este panorama es que la reforma se va a hundir y el gobierno tendrá que tomar una decisión, María Camila, volver a presentarlo, gobernar por decreto, ahogar a la CPS, tendrá que escoger el camino para resolver esta situación. ¿Quién gana? De esta situación de la reforma a la salud que nos tiene hablando a los colombianos hace 10 meses, ¿quién gana, Felipe? Yo francamente creo que uno de los ganadores son los usuarios, porque realmente siento que haber aprobado la reforma era nocivo para todos nosotros. Y creo que también a la oposición hay que anotarle un tanto. La oposición empezó este gobierno con un Congreso, digamos, muy disminuidos en la opinión. Ni siquiera Cambio Radical era partido de oposición. Y hoy uno ve que las cargas políticas están casi a iguales. Y sin duda, pues la oposición va a salir fortalecida. Pero póngale nombre. ¿Quién de la oposición es el gran ganador? Porque es que para los derrotados Vargas pusimos Lleras. nombres. Ustedes me Vargas dieron Lleras el no tenía ministro del senador en la Interior, Comisión Séptima, ¿no? me pusieron No. el ministro de Salud, me pusieron el propio presidente. ¿Quién es la cara de los ganadores? Además, yo podría decir que incluso la firma de Norma tiene nombre y apellido. Vargas Lleras pone un tuit en el que dice: te reuniste conmigo en mi casa y me juraste que no ibas a apoyar esta reforma. bueno, Norma pero no Hurtado. le podemos dar crédito completo de No eso le a damos Vargas crédito Lleras. completo, pero tampoco descarto una presión. Pero mira que si no hay una cara visible, eso también quiere decir que en este Exacto. momento la oposición tampoco está articulada. Y Camila, Si ¿qué uno es lo no que pasa en las identifica un marchas? ganador, Pero es porque no solo fue con la oposición, sino pues el Centro Democrático sacó una carta antier diciendo que al país que tenemos que darle gracias porque todos los congresistas de la Comisión Séptima se adhirieron a su ponencia, cosa que es mentira porque la senadora Lorena fue venía la que eso es trabajando verdad. que y llevó estaba la ponencia. liderando y articuló, y ella trae al senador Y los Miguel Ángel conservadores Pinto, dicen lo mismo, porque sí. es que Miguel Ángel Pinto es, o sea, él está en esa comisión y él es uno de los bastiones electorales y políticos del Sí, son Partido de las Liberal. sorpresas, de las sorpresas y de esa esa es la ponencia. sorpresa más grande. Entonces, Sí. yo no voy a decir que pues todo el mérito es para la senadora Lorena, pero ella sí articula mucho con el Partido Liberal, con Miguel Ángel y con otros sectores que fueron importantes, y la firma de Ana Paola Agudelo también tiene que ver un poco con la presencia de la senadora Lorena ahí. ¿sí? Fue la Incluso última, no, pero ¿no? yo creo que ahí No, podríamos... Ana Ana Paola, Paola Paola sí sí que que dio sí. contra la pared. Claro. Sí, Y se ve Paola- como un derrotado. ¿Y por Yo qué creo ellos que ya el Mira habían no alcanzó negociado a con el tiempo a tomar gobierno? la decisión. El Mira lo pensó mucho y la senadora todavía creo que va a tener Pero mire, Camila, fracturas Espérame que por veo a esa Luis decisión. Fernando muy pensativo. ¿Cuál es la cara de los ganadores? No, ¿sabe qué estaba pensando? Yo creo que todos buscan vaya a decir un que el nombre- Centro Democrático. No, buscan un nombre individual, pero yo creo que acá ha habido un esfuerzo articulado que quizás hace muchos años no se veía en el país. Candidato a canciller, señora. Pero eso le iba a preguntar yo. Eso suena muy lindo, Luis Fernando, pero Muy quizás políticamente aquí, correcto. Pero quizás estas respuestas así y la discusión que mire se genera alrededor de un nombre puede ser algo negativo, porque lo que significa esto es que es una oposición huérfana, que no hay un padre de la oposición, y eso electoralmente ¿en qué se traduce? En que en el 2026 Nadie ¿quién cobra. va a ser el que, exacto, quién cobraría? Entonces, ¿quién gana con esto, Julián? Con esto gana el sistema, gana el país, ganan los usuarios, que ojalá logren aguantar y logremos aguantar estos 2 años de las presiones que Petro le hará al sistema y a las EPS, pero también ganan los dueños de las EPS, ganan los que tienen el negocio, porque pues, o sea, hay Pero que un ser negocio franco. que no es rentable y que está en quiebra, ¿no? Pero lo que te decía ahorita, Ay, sí me han perdí, tenido, Julián. han tenido el poderío económico para mantenerse, y este gobierno no va a ser eterno. Entonces, pues, ¿qué prefiero yo? Monjas de la caridad trabajando a costo, ¿no?
Pero pues, los estados financieros, no, es que yo preferiría aguantar 4 años y volver a tener un negocio rentable por 20 años más a irme como un cobarde y a fallarle a los colombianos, porque también hay una responsabilidad empresarial y social de los dueños de las EPS, porque por algo siguen dando la pelea. Yo no veo ningún ganador. O sea, la verdad no veo ni a la CPS porque los van a seguir apretando, no veo a Vargas Lleras porque al final del día puede perder ese poderío que ha obtenido hasta la fecha, y hay muchas cabezas, sobre todo en aras a elecciones presidenciales, luchando precisamente con ese discurso. No hay una voz de la oposición, no hay una voz del gobierno, no veo ningún ganador. De hecho, solamente veo perdedores en niveles de escala diferentes. En los perdedores tienes que meter también, por ejemplo, las figuras del Senado que no eran parte de la comisión, una María Fernanda Cabal y una Paloma Valencia, que perdieron la oportunidad de ellas hundir la reforma en la plenaria. Bueno, pero eso es más orgullo político, Claro, ellas lo celebraron también. Pero al final y al cabo piense que una reforma, esto va a ser polémico, pero una reforma en última es como un secuestrado. A ti te sirve vivo. Si tú vas a negociar con una reforma, te sirve que esté vivo. Por eso las reformas, por eso cuando hay actos legislativos está el dicho de una primera vuelta no se le niega a nadie. Porque sabes que en la segunda vuelta, cuando estás cerquita, ahí es que puedes ir donde el gobierno y decirle, Claro. bueno, ahora sí mi voto vale. Entonces, en últimas, esta reforma la mataron, ni siquiera la han votado, la mataron con la firma de ponencia. Y los que hubieran podido sacar grandes réditos, bien sea políticos, o en últimas los que hubieran podido negociar con el gobierno, pues se quedaron sin el secuestrado. No hay porque básicamente ganadores, lo mataron. simplemente hay perdedores en diferentes escalas, y al final del día hay un problema estructural que es la crisis que vemos en el sistema de salud y que vamos a seguir teniendo todos los colombianos. ¿Y quién va a obtener la respuesta? La política se mueve por emociones, y el político que tiende a ser populista siempre va a venderte un problema, pero te vende de la mano la solución. Acá no hay una solución, acá hay varios vendedores, pero nadie nos plantea una solución eficaz a corto plazo y que sea de verdad, que promueva acuerdos entre todos los partidos políticos. La Camila. última, María Camila, se nos está Sí, acabando el tiempo. Una última para los cuatro, y es una teoría que incluso, le comento, salió desde la misma Casa de Nariño, como esos chismes o cuentos de pasillo. A ver. Y quiero saber si ustedes coinciden. Y es que el ¿Tenemos primicia? presidente... No, esto ya se ha hablado durante los últimos meses, y es que el presidente en realidad sabe que la reforma está hundida hace rato, y lo que está haciendo es distrayendo un momento para él enfocarse en unas apuestas o enviar un mensaje o, sí, calentar otro tipo de iniciativas. ¿Usted cree, Felipe, que el presidente ya ve muerta la reforma, o es genuina esa lucha y ese comité que Déjeme convocó de sumarle un urgencia? ingrediente, uno solo, para que nos den su última respuesta. En ese panorama del presidente y qué es lo que cree él de la reforma, hay que sumar la calle, porque ya empezaron las convocatorias de la Central Unitaria de Trabajadores, todos a la calle 9 de abril en contra de que se hunda la reforma. ¿Qué piensa de esto el presidente Petro, para terminar? El presidente es una persona hábil y terca. Y la conjugación de estas dos características hace que sea muy difícil saber si realmente estaba apostando a voy a dejar hundir la reforma y ya está hundida, entonces simplemente hagamos el show mediático y convoquemos a la gente. O si de verdad él dice, yo tengo el poder, es imposible que sea yo el primer presidente de la República que no pueda aprobar mis reformas. No, pero Eso una es de lo las que le dos pregunto, teorías. Una de las dos. ¿Cuál ¿Usted de esas qué cree? dos es? Yo me inclino en la terquedad. Yo creo que él En que él sí pensaba quiere. genuinamente que podía pasar Que la todavía reforma y podía. solo hasta esta semana se dio cuenta que no va a ser así. Su Hasta teoría, yo pensaba Laura. que se podía pasar. Yo digo, tenían la mesa directiva, tenían a Marta Peralta a la cabeza de la mesa Y directiva. el Senado vota lo que sea. Y la sorpresa para mí fue precisamente Lorena Ríos, Miguel Ángel Pinto y Berenice Bedoya. Para mí ellos son la sorpresa, y hay algo que no está permitiendo que ellos en este momento estén del lado del gobierno. Yo era de las que siempre decía, la reforma a la salud pasa en la Comisión Séptima y se cae en la plenaria del Senado de la República. Y adiciono una cuña ahí. Me han informado también que la razón por la cual la reforma laboral no se ha podido mover en la Comisión Séptima de Cámara es porque el presidente directamente quiere aprobar las proposiciones que se presentan. No podemos tener un presidente que no delega y que sobre todo no respeta las tres ramas de nuestro país. Su hipótesis para cerrar, Luis Fernando, sobre el presidente Petro, ¿qué piensa de este panorama de la reforma? ¿Para distraer o genuinamente cree que puede recuperar capital político? Mire, él está en campaña para el 2026 y todo el mundo sabía que era muy difícil que la reforma pasara en Senado. Cámara pasaba, pero Senado era muy complicado. Él sabe que está en campaña y él va a empezar ahorita con una narrativa victimizante donde va a decir, yo lo intenté, pero la oligarquía, la clase política, el establecimiento nos negó el sueño de cambio. Entonces, a las calles todos, y ahí empieza la campaña del 26. En su caso, Julián. Las reformas son una cortina de humo. ¿Qué pasó el día que se radicó la ponencia negativa? Eligieron fiscal general y ese día también Perú se ganó los Panamericanos. Sí. Entonces, siempre coincide, o sea, siempre
tiene derrotas, pero él tiene grandes victorias y tiene la capacidad de matizar noticias negativas para su gobierno también. Todo el mundo decía que Lorena, la senadora Lorena, era una vendida y que estaba regalada al gobierno nacional por contratistas, pero desde noviembre, en la sesión de directorio, la última que tuvimos el año pasado, expresamente se le hizo la solicitud de internamente crear una comisión técnica de acompañamiento a ella. O sea, también hay que darle crédito a los partidos. O bueno, por lo menos en mi partido, los congresistas no son veletas y hay una disciplina partidista. Se me está en cabeza acabando del el tiempo y presidente. no me ha contestado. ¿Cuál es su teoría con el presidente cortina Petro? de humo. Es Pero una como cortina la de cortina humo. de humo, si los que están haciendo eso son sus opositores. Pero Miguel Ángel Pinto no es un opositor del gobierno Petro. O sea, es un político muy hábil. Pero Lorena Ríos, Lo ha ayudado- la verdad, ahí lo ha me pierdo ayudado. a Lirio Barrera, Honorio Enríquez. Pero Lorena que, también ha ayudado es con la la conjugación, Planeta. es la conjugación, o sea, acá el Centro Democrático no fue protagonista. Los protagonistas fueron los que han ayudado al gobierno en otros proyectos, como la senadora Lorena Sí, pero y sin como esos Miguel votos no Ángel. hubiera salido adelante eso igual. Claro, pero pues es que ellos no podían negarse a No, ir no podían contra una negarse, no, reforma. era su iniciativa desde el inicio, solo que no tenían el respaldo de los Hay demás. que y en eso desconfiar hay de que las ser nuevas justos. convicciones, ¿no? Cuando alguien tiene una convicción Exacto. que de vez en cuando aparece de la nada, yo Pero es como las desconfiaría. mociones de censura, no todos los que firman la moción de censura votan negativo a la moción de censura. Eso al final del día es Palabra de cuestionable. políticos, al Esto final. nos Exacto. lleva, eso les iba a decir, esto nos lleva a concluir como empezamos este debate. Cualquier cosa puede pasar porque la política es muy Es dinámica. Y esta votación todavía no Usted se ha también hecho. va para canciller con esa frase. No, pero a es los que es políticos cierto. poco hay que creerles y esa No es la sé si verdad. a todos, lo que pasa es que esto no se ha votado, María No se ha Camila. votado. Y de aquí a Semana Santa, el ministro del Interior tiene razón, mucha agua va a pasar debajo del puente, con mucho se podrá negociar de aquí a Semana Santa y ahí sabremos qué pasa con esta reforma. Y lo más importante, casi que es imposible revivirla, aunque puede pasar. Lo que sabremos después de Semana Santa es qué va a hacer el gobierno de lo que ya nos planteaban nuestros panelistas, gobernar por decreto, ordenar los cambios por decreto, ahogar la CPS, Llamar a las calles. llamar a las calles, presentar otra reforma, tantos caminos difíciles de descifrar en la Casa de Nariño. Señores, ha sido un gusto debatir con ustedes. Nos vemos, nos oímos la próxima semana. María Camila, mientras tanto, esperemos que la que viene sea igual de intensa que esta en el Congreso, con tantas noticias políticas. Chao. Chao. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una. Nadie te viene a callar.